¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis disfrutando ya del verano. Ya se nota el calorcito, desde luego que sí. Yo estoy aquí con el ventilador puesto a tope para aguantar los focos. Hoy vamos a celebrar la última weekly de la temporada. Este va a ser ya el último capítulo de la temporada 2024-2025 de la weekly, con el repaso semanal de todas las noticias del multiverso eurovisivo. No sé si hemos hecho 33, 30 y tantos, cerca de 35 capítulos, 35 semanas, donde hemos estado repasando toda la actualidad de Eurovisiva. Estamos a la espera también de que a ver si hacen algún anuncio oficial con más información del Benidorm Fest 2026 y por ejemplo, del anuncio de la ciudad elegida, que también se hará en verano para Eurovisión 2026, ¿no? Eso, por supuesto, pues estaremos aquí atentos en el canal en Toxic Vision para cuando lo anuncien, pero bueno, el repaso semanal, lo que es el repaso semanal de la weekly, ya lo aparcamos hasta el 1 de septiembre, que empieza el año nuevo Eurovisivo y empieza nuestra temporada 2026. ¿De acuerdo? Así que nada, muchas gracias por el seguimiento de este año, que hemos seguido creciendo una barbaridad, y os espero, por supuesto, en la temporada que viene. ¿Cómo hemos estado haciendo el seguimiento? Pues con nuestra comunidad de Toxic Vision en X, en Twitter, donde si te unes a la comunidad, pues vas a poder postear y hacer comentarios y poner un vídeo o poner una noticia, cualquier cosa dentro de la comunidad relacionada con Eurovisión, y por supuesto pues estar absolutamente al día de todo lo que pasa. Uy, que no he cambiado, voy a poner aquí, cambiar el loguito, vamos a poner el logo de la weekly, esto es, ahora sí que sí. Y bueno, ¿y aquí qué hago? Pues te traigo el resumen con todas las noticias más importantes de la semana. Tenemos cosas todavía, pues eso, reminiscencias, cosas que han pasado relacionadas con Eurovisión 2025, noticias relacionadas con el próximo Eurovisión 2026 y con el Junior que ya se está cocinando también a fuego lento, Eurovisión Junior 2025, que por ejemplo ya tenemos una canción dentro del Junior. Venga, pues vamos allá, vamos con este repaso de las noticias. Primera reunión de la UER con la ORF, que es la televisión de Austria. Una delegación de la OER se reunió ayer en Viena con la dirección de ORF para discutir sus preparativos para Eurovisión 2026. En ORF nos hemos comprometido a organizar en 2026 una Eurovisión que cumpla plenamente con los estándares del programa de entretenimiento televisivo más grande del mundo. Bueno, de esta reunión, pues ya está, irán debatiendo. Sobre todo ahora, pues bueno, las ciudades que van a presentar candidatura para ser organizadoras de Eurovisión, que si no recuerdo mal lo iban a anunciar el 8 de agosto, qué ciudad es la elegida, y luego por parte de la televisión, pues qué planes tienen y cosas a hacer, o pues, presentadores, absolutamente todo. A ver si nos anuncian cositas dentro de poco. Lo primero que tendrán que anunciar es pues quién será el encargado de la televisión de la parte del concurso, quién será el encargado de la parte de los espectáculos, de los intervalos, de los números. Absolutamente todos los responsables de todos los aspectos técnicos, eso seguramente lo anunciarán. Muy bien, Luxemburgo confirma participación en Eurovisión 2026 y también nos anuncia que otra vez van a celebrar el Luxembourg Song Contest, su tercera edición. A ver si con suerte no coincide en la misma semana del Benidorm Fest, y que hemos estado hablando con la gente que lo organiza de Luxemburgo, y a ver si nos podemos ir para allá a cubrirlo, porque la verdad es que se dejan la panoja en celebrar el evento, así que eso está bien. Ya tenemos, por lo tanto, confirmación de Luxemburgo. Albania también confirma, no han dicho nada acerca del modo de selección, pero se sobreentiende que el Festival Icongues
va a seguir siendo su preselección. Van a seguir celebrando el festival que además renovó este año la dirección. Creo que ha estado muy acertado, que tuvo esta edición temas muy chulos, además con este 8º puesto que sabe a top 5 de Albania en Eurovisión. Yo creo que Albania va a estar con ganas de seguir celebrando la preselección chula, potente y que pueda traerles una alegría pronto. Eslovaquia. Eslovaquia tiene nueva dirección en la tele, en la STVR, y con este nuevo equipo directivo pues han hecho una serie de declaraciones. No están diciendo que vayan a volver a Eurovisión, ni muchísimo menos, o sea, que nadie se lleve a engaños, pero al ser nuevas personas, lo que sí que están diciendo es, bueno, lo vamos a volver a poner sobre la mesa. El problema que tienen, pues el problema es el económico. Eslovaquia, pues nada, tiene pues problemas financieros como muchas otras televisiones con respecto a la participación de Eurovisión. Pero de lo que sí que hablan es que quieren estudiar el modelo de patrocinadores que tienen algunas televisiones en Europa para poder financiarse el concurso. Ellos con el dinero público de su televisión, pues financiarse Eurovisión va a ser que no. Pero si buscan patrocinadores, alguna financiación privada, pues están poniendo sobre la mesa que podría darse, pero es... nada, ya sabéis, es un granito de arena con el que nosotros construimos un castillo. Ya se verá, ya se verá. Por ahora estos son los países que tenemos confirmados para Eurovisión 2026. A la vuelta del verano ya os haré un resumen de cuáles son todos los que han confirmado, con los medios con qué forma de selección han anunciado. Ya sabéis cómo hemos estado haciendo en otras ediciones. Pero bueno, así como modo de resumen, por ahora confirmados tenemos a Austria, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Alemania, Montenegro, Suiza, Países Bajos, Serbia, España, Suecia, Reino Unido, Malta, Australia y Grecia. Estos son los países que por ahora han confirmado para Eurovisión 2026. Con respecto a nuestra preselección nacional, pues mirar, después de que la semana pasada anunciaran ya las nuevas bases del concurso, que anunciaran, por ejemplo, el nuevo premio que se va a llevar el artista, los artistas y el compositor o compositores, pues ya tenemos la nueva promoción por parte de RTVE. Benidorm Fest 2026 ya está en marcha. Es hora de ganar. ¿A qué esperas para enviar tu canción? Este año tu éxito será doble. El micrófono de bronce y un premio en metálico. Tienes hasta el 24 de septiembre. Ve a por todas. Benidorm Fest 2026. Eurovisión te está esperando. Pues nada, ya sabes, si tienes una canción, si tienes un grupo, si tienes un proyecto artístico y quieres participar en el Benidorm Fest, pues ya está abierta la recepción de canciones. También la del Junior, por cierto, el casting del Junior también está abierto. Así que nada, yo puedo decir que ya he escuchado una canción que se va a enviar al Benidorm Fest. y como decía Mayra Gómez Kem, tarjetita por aquí, hasta aquí puedo leer. Chimpum. Con respecto a las preselecciones nacionales, por ejemplo, Dinamarca ya ha puesto fecha, que creo que dijo que era el 14 de febrero, no me acuerdo muy bien. Pero ya teníamos también la fecha del UMK, que lo había retrasado al 28 de febrero, e Italia, que ha retrasado en Sanremo este año, se retrasa Sanremo porque se celebran los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia. Puede ser. Pero por los Juegos Olímpicos se retrasa una semanita y va a coincidir la final del UMK. Ya tenemos un super sábado, va a coincidir la final del UMK con la final de Sanremo, así que nada, ya gran super sábado el del 28 de febrero. Pasamos al Junior. Países Bajos es uno de los que
más en serio se toma el Junior es que tienen su Junior Song Festival, que lo llevan celebrando desde hace un porrón de años. Es uno de esos programas que ya está súper asentados y tienen incluso para elegir a los... Pues eso, sirve al final para elegir al representante de Países Bajos en Eurovisión Junior, pero es que tiene distintas fases. Tienen una fase de casting, que es la que se acaba de celebrar, y ya tienen a los 11 finalistas. Estos son los 11 chavales, los 11 finalistas, y ahora es cuando se les van asignando las canciones que se presentarán durante el verano y se celebrará, bueno, la verdad es que ahora mismo no sé cuándo se celebrará, el 20 de septiembre, esto es, el 20 de septiembre competirán repartidos en 4 propuestas en la gran final. Pues supongo que durante el verano irán estrenando las canciones, o a la vuelta del verano, para elegir al representante de Países Bajos en el Junior. Por otro lado, países que han dicho que no van a participar en el Junior este año: Eslovenia, ni este año ni el que viene. Les veremos en el Junior. Lo mismo con Grecia, no van a volver en esta edición. Y Reino Unido también ha confirmado que no va a participar en el Junior este año. Y si no me equivoco, claro, cuando no participa Reino Unido es cuando se abre la veda a los distintos países que forman Reino Unido, Gales, todo eso. Pero es que me suena que Gales ha dicho que tampoco quiere participar en el Junior, que ha sido como, hombre, no, sí, ahora que tienes la oportunidad, ya que Reino Unido no va, no los falles. Pues creo que también han dicho que no. Ya veremos, a ver si se anima a alguno más. Con respecto a Eurovisión 2025 en el CIS, en el CIS español, pues siempre se hacen encuestas de todos los temas políticos, sociopolíticos existentes. Oye, pues que han hecho preguntas acerca de Eurovisión este año. Y aquí os voy a compartir cómo... ¿En qué ha quedado? Ay, a ver si puedo ampliarlo un poquito. Esto es, sí, perfecto. Bueno, mira, estas son las preguntas. Les preguntaba, bueno, primero les preguntaba que se había visto el Festival de Eurovisión. Creo que de los encuestados, ya sabéis que tuvo un 50% de audiencia, pero entre de los encuestados era un 35%, una cosa así. Pero de aquellos que dijeron que sí que habían visto el Festival de Eurovisión, les preguntaron: como sabrá, Televisión Española incluyó al principio de la transmisión un mensaje que decía: frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción, paz y justicia para Palestina. ¿Cree usted que hizo bien TVE incluyendo tal mensaje de solidaridad? Un 58% cree que sí y solo un 34% cree que no, que no hizo bien. Para la gente, para todo el mundo, si tenemos en cuenta todos los entrevistados, no solo los que vieron el concurso, los que piensan que no hizo bien fue un 12%, ahí el 21% piensa que hizo bien y luego no vieron la transmisión del festival o no contesta, pues un 62%, vamos, que al final hay los que no vieron el festival no se quieren mojar. Más preguntas, por ejemplo, que hicieron con respecto a Eurovisión. ¿Ha seguido usted el debate que ha tenido lugar después cuestionando el sistema de televoto y las grandes diferencias existentes entre el televoto y el voto del jurado profesional? Y los que vieron el festival dicen que sí que lo han seguido con interés, el 65%, y del 34% que no. Y sobre el total de las personas, un 24% y un 12% dice que no lo ha seguido. Más preguntitas. De los que lo han visto, ¿cree usted que la representante española en Eurovisión, Melody, ha sido tratada de manera justa e imparcial por el televoto? Un 18% cree que ha sido tratada justa e imparcialmente, pero un 68% cree que no ha sido tratada de manera justa e imparcial. Si tenemos en cuenta todo el mundo, no solo los que vieron el festival, creen un 25% que no ha sido tratada de manera justa.
Más preguntas para los que han visto el festival, el directo. Por lo que usted sabe y ha escuchado, ¿cree que en este caso ha existido manipulación del televoto? Un 62% cree que ha existido manipulación del televoto en Eurovisión. Un 23% cree que no. Sobre el total, cree que ha existido una manipulación el 23%. Y en las últimas preguntas que han hecho al respecto, ¿cree usted que en el futuro habría que suprimir tales sistemas de votos sin verificación ni controles? Un 76% cree que sí, que habría que suprimirlo si no tiene verificación ni controles. Con respecto al total de la gente entrevistada, es un 28% que también sigue siendo mayoría. Y como usted sabe, Televisión Española ha pedido una auditoría imparcial sobre el televoto. ¿Cree usted que ha hecho bien? Cree que ha hecho bien un 79,6%. Cree que no ha hecho bien un 12%. Y si lo ampliamos al total de los encuestados, es un 29%, casi un 30% de los que creen que sí. Y la última pregunta, muy interesante. Tal como están las cosas en Palestina en estos momentos, ¿cree usted que habría que expulsar a Israel de Eurovisión, tal como se hizo anteriormente con Rusia después de su invasión a Ucrania? Aquellos que creen que debería ser expulsada son un 58,3% y los que creen que no debería ser expulsada son un 24,5%. Esas han sido las preguntas que han hecho en el CIS con respecto a Eurovisión este año. Muy interesante, muy interesante. Hombre, me alegra mucho dos cosas. Una, el ver que la gente pues realmente se da cuenta que los datos, que el televoto ha sido manipulado, que creen que debe de tener muchísimo más control y que más de la mitad de los encuestados, casi un 60% de los encuestados, creen que se debería de expulsar a Israel del concurso. Así que, no sé, yo con los datos pues muy contento. Me gustaría que fueran más aplastantes, pero chico, está muy bien. Más noticias. Siguen saliendo, este año han salido absolutamente todos los ensayos con figurantes. Están casi todos absolutamente, sobre todo los podéis ver en Instagram. Los ensayos configurantes que se hacen antes de Eurovisión. Y mirar, por ejemplo, en este de Estonia, lo que es gracioso es ver pues, pequeños cambios. Como por ejemplo es este en el que la fan se acerca y al final tenían pensado que le firmara un autógrafo a la fan en la pose final, ¿no? Pues cosas que al final ven que no queda bien o no, yo qué sé, por cualquier motivo artístico, técnico, dicen no, lo de la firma no lo vamos a incluir. Entonces, si te ves todos los vídeos, ves algunas pequeñas diferencias con decisiones que se han tomado que son curiosas. Más cosas que han pasado en Eurovisión 2025 que nos estamos enterando ahora. JJ ha confirmado que su trofeo se rompió 2 veces, que ha roto el trofeo 2 veces, que le han dado uno... bueno, y que le van a mandar uno definitivo a casa. Pero desde luego, si todos los años, o sea, si es que el trofeo es precioso, es muy bonito y tal, pero si es tan frágil, en la gala y hasta que se lo envíen les tienen que dar uno de metacrilato, una cosa así, ¿sabes? Que no les den el trofeo de cristal porque no vamos a ganar para... Yo creo que el 60% del presupuesto de Eurovisión se va en los puñeteros micrófonos. ¿Cuántos micrófonos se encargan? 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos se encargan de verdad? Porque si ya tuvimos la gracieta, el vídeo al principio de esta temporada de que no dejaban a Nemo tocar el micrófono porque lo rompían, que hagan uno de plástico, no hace falta que sea el de cristal, porque es que además se va a convertir en tradición y ya va a llegar un momento que el que gana Eurovisión va a hacer ¡pum! Lo va a romper a posta y va a empezar ¡bien! Algo así, ¿sabes? Como la niña esta de fin de año que rompía el bol, lo mismo. No, que le den uno de plástico, ya está la tontería, hombre, de tanto micrófono de cristal.
Bueno, con respecto a la Second Chance, que os recuerdo que en Toxic Vision vamos a celebrar nuestro Second Chance. El OGAE Second Chance, os explico muy rápido para los que no lo sepáis. Es un concurso entre los clubs de fans de Eurovisión, entre los clubs OGAE. Al igual que en Eurovisión, cada país elige un artista que va a Eurovisión, pues en el OGAE Second Chance, cada club de fans elige a su representante de aquellos que han tenido preselección, su segunda opción. Quitando en la preselección al que ganó y al que fue a Eurovisión, ¿cuál habría sido tu mejor segunda opción? Pues OGAE España ha elegido a J. Cabello para representarnos en el concurso de esta edición. Es un concurso virtual, no hay actuaciones, no hay escenario. A veces hacen directo luego la resolución, las votaciones y el ganador y tal, pero bueno, se suele hacer con un vídeo del OGAE que lo organiza. Y bueno, en Toxic Vision también celebramos nuestro Second Chance. A los representantes los elegimos todos nosotros, estamos eligiendo los representantes de cada país y celebraremos la gala del OGAE Second Chance antes de que termine el verano. Pero en el oficial, en el OGAE Second Chance, ha sido elegido J. Cabello. A ver qué tal funciona, a ver qué tal queda J. Cabello en esta edición, en este concurso, que se nos suele dar bastante bien el OGAE Second Chance. Es muy triste, pero se nos suele dar bastante bien. O sea, que nuestras segundas opciones funcionen mejor que nuestras primeras opciones, pues hombre, es para hacérselo mirar, sinceramente. Pero bueno. Venga, os traigo unas cuantas recomendaciones de espectáculos y shows. Si estás cerca de San Marino, bueno, pues este fin de semana Zenit va a celebrar The Purple Night, la noche púrpura. Bueno, van a celebrar las 15 participaciones en Eurovisión con este evento que organiza Zenit y que ha invitado a algunos amiguetes, pues por ejemplo a Valentina Moneta, a Serhat, a Jessica, representante de 2018, todos los representantes de Eurovisión, y a nuestros españoles Megara, que fueron representantes del 2024. Eso se va a celebrar este fin de semana, a ver si nos hacen un directito, nos comparten imágenes, que seguro que va a estar muy bien. Quinta edición del Het Grote Song Festival, el 20 de noviembre en Ámsterdam. De verdad, te lo recomiendo muy, 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 muy fuertemente. Concierto en vivo con artistas muy top, muy top, muy top, muy bien organizado, con música en directo, o sea, un gustazo. Ahora, ¿qué pasa? Que tienen la mala baba de celebrarlo un jueves. ¿Qué necesidad de ponerlo un jueves? Pónmelo un fin de semana. Entonces, claro, te tienes que ir a Ámsterdam con lo caro que es y estar allí un jueves por la noche. Pero chicos, si te lo puedes permitir, de verdad, plantéate ir, porque es que merece mucho la pena. Por ejemplo, tenemos todos estos artistas, ya este es el cartel confirmado: César Sampson, Chanel, Destiny, JJ, Johnny Logan, Joker Out, Karija, Kalin, Los Keino, Marcus y Martinus, Man Semerlo, Miriana Conte, Molly Sanden de Suecia, del Junior Eurovision 2006, Red Sebastian, Remember Monday, los Sacred Garden, Sienike, Estefanía, los Sunstruck Project y Olie Tira, Berka Serduska, Wiliki Alberti. Cartel buenísimo, muy disfrutón. Y pues ya sabes, en 20 de noviembre, si te lo puedes permitir, no te lo pierdas, de verdad, muy, muy recomendado. Si no, pues también podemos estar atentos a este nuevo concierto eurovisivo, la Eurofesta, que han montado en Italia. Dicen que va a ser como en Milán, a las afueras de Milán, el 13 de diciembre. Y por ahora tienen confirmados a Effendi, a Sunstruck Project, a Raven, a Keino, a Aiko y a Zifferblatt. Eurofesta. Nada, habrá que estar atento en el eWork Arena, en Busto Arsizio. A ver qué tal, si pilla cerca, si pilla baratito, porque bueno, un concertillo de Eurovisión, eso siempre gusta. ¿A quién no le va a gustar? Eso siempre está muy bien. Ya tenemos varias fechas de pre-parties para 2026. La Nordic Eurovision Party ya ha anunciado fecha, 21 de marzo. Oye, pero en Oslo, ¿no? Siempre está siendo en Oslo.
Where the Nordic Eurovision will take place en Centrum en Oslo, sí. Es que en un principio cuando anunciaron la Nordic decían que iba a rotar por los distintos países nórdicos. Nada, se ha quedado en Oslo como sede central de la pre-party. Más cositas curiosas. La NDR y la BNNVA dicen que van a hacer la Eurovision Murder Mystery, una serie de televisión sobre asesinatos relacionados con Eurovisión, en Eurovisión. Así que, oye, eso puede estar muy divertido, puede estar muy guay. Y para acabar simplemente esta curiosidad, enseñaros cómo Jerry Hale ha compartido este vídeo donde pues nos explica, nos enseña pues la referencia que había con respecto a su puesta en escena. ¿Os acordáis de ese agua que surgía? Pues bueno, la referencia era una planta hidroeléctrica que había sido bombardeada, que había sido destruida. Con esas imágenes de agua y de remolinos, pues esa era la referencia. ¿Que tenía referencia política? Ya lo sabíamos. Si la escena de esta con las bombas de racimo, chico, no había nadie que no supiera que eso eran bombas de racimo. Sí, este detalle casi es lo de menos. Pero bueno, ya está confirmado. Tenía referencia política, que en Eurovisión siempre ha habido política. Ahí lo digo para que lo tengáis puntito más para el debate. Bueno, gente, una última weekly esta. Agradeceros pues todo el seguimiento durante todo el año. Hago el programa con todo el cariño del mundo para que estemos todos al día de todo lo que pasa en Eurovisión. Y nada, agradecerte pues eso, el seguimiento en el canal y en el podcast. Déjame en comentarios aquí cuál ha sido la noticia que más te ha gustado y qué esperas sobre todo para la edición siguiente. Yo te espero en Toxic Vision, que seguimos haciendo directos en Twitch. Me tomaré también vacaciones que también me las merezco, pero volveremos por supuesto en septiembre a full potencia con la nueva temporada, con el Junior, con las preselecciones y dispuesto a vivir un nuevo Eurovisión 2026 con mucha energía. Un beso muy fuerte, muchas gracias por todo. Disfrutar del verano, pasarlo muy bien y nos vemos a la vuelta. Chao.